Vamos a abrir la Biblia en el Antiguo Testamento, en Números. Antiguo Testamento, capítulo 10, ¿verdad? Capítulo 10, Antiguo Testamento. Voy a agarrar un marcador para ayuda de lectura. Aquí. Bueno, me gusta pedir leer antifonalmente. Leemos un texto y otro lee ustedes, ¿sí? Bueno, la palabra de Dios dice en Números, en la hoja de Biblias tradicionales, la 153, hoja 153, y en Números capítulo 10, verso 1, dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y cuando tocares alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. Pero cuando hubiereis de juntar la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y cuando viniereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os moleste, tocaréis alarma con las trompetas y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Hasta aquí nomás la porción de la lectura de la palabra de Dios. En la escuela dominical de mayores queda a cargo de Hugo Petersen, así que de paso. Que el Señor nos bendiga. Buen día, hermanos, que el Señor nos bendiga en estos momentos que hemos de compartir una meditación sobre este pasaje que hemos leído, continuando con este estudio breve, podríamos decir, y abuelo de pájaro sobre el libro de los Números, que como hemos dicho al principio, es un libro que se llama también En el desierto. Así que recordemos que el libro de Números nos relata el paso por el desierto del pueblo de Israel y podemos recoger de él grandes enseñanzas espirituales, ya que justamente los creyentes que hemos recibido a Cristo, que hemos sido salvados por el Señor, podríamos decir que transitamos por el desierto hasta llegar a nuestro hogar, a nuestra tierra prometida, a la presencia del Señor. Y aquí, en este relato, Moisés recibe la orden de Dios de construir 2 trompetas de plata. Podríamos decir, utilizando términos modernos de orfebrería,
que son 2 trompetas de plata batida, así se llama cuando la plata o cualquier metal precioso como el oro también se trabajan a martillo. ¿Cuál es la razón de trabajar a martillo la plata? Es que justamente al trabajarla a martillo, eso modifica las características del metal y hacen que éste resuene mucho mejor que si fuera de fundición, si se hiciera con un molde. Así que el Señor ya en su sabiduría le dice a Moisés que haga estas trompetas de tal manera que su sonido llegue lo más lejos posible. La importancia de estas trompetas, podríamos decir que era fundamental, porque todas las cosas que anunciaba el sonido de esta trompeta eran importantísimas. Era convocar a la congregación y hacer mover el campamento. Y luego, una vez que hubiesen llegado a la tierra prometida, ellos debían tocar la trompeta cuando hubiese un ataque del enemigo. Y no solamente eso, sino que se nos consigna en el versículo 10 que en el día de vuestra alegría, en las celebraciones, en vuestras solemnidades, podríamos decir las reuniones especiales que se hacían tanto en el tabernáculo como después en el templo, y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas, sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, que las trompetas tenían como finalidad organizar, por así decirlo, el culto y las actividades del pueblo. Y, por otro lado, anunciar la preparación para la batalla. Y también, mientras estaban en el desierto, anunciar el momento en que debían trasladarse de un lugar a otro. Así que podemos resumir la función de las trompetas, primeramente el sonido de alarma que se diferenciaba de los otros, el llamado a congregación del pueblo, el aviso de guerra y la alegría y la solemnidad y la partida. Eso eran en general las tareas, podríamos decir las funciones de estas trompetas. No debemos olvidar que las trompetas, estas de plata, porque había otra clase de trompetas que después vamos a mencionar, las trompetas de plata solamente las podían tocar los sacerdotes hijos de Aarón, es decir, la familia de los sumos sacerdotes. Solamente ellos podían tocar estas trompetas. Y es interesante las palabras. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sigue tomando estas enseñanzas y aplicándolas a sus costumbres y también recordando que no tienen el templo. Esto también les recuerdan las trompetas. Pero hay un detalle muy interesante que nosotros no debemos olvidar. Estas trompetas de plata que fabricó Moisés y luego algunas más que se agregaron en el templo de Salomón, cuando el general Tito, general romano, en el año 70 después de Cristo, destruyó la ciudad de Jerusalén, entre todas las cosas que se robaron de la ciudad de Jerusalén y llevaron a Roma como trofeo y como despojo, estaban incluidas estas trompetas. A partir de ese momento, el pueblo de Israel no tuvo más las trompetas de plata y también por la persecución que sufrió en estos 20 siglos que han pasado, los sacerdotes no quedaron bien identificados, los sumos sacerdotes, aunque ya a través de sus apellidos han podido localizar la familia sacerdotal de Aarón, pero no tienen las trompetas de plata. Y es notable, ¿por qué sabemos esto? Porque hay en Roma un arco, un monumento que se construyó Vespasiano en honor a su hermano Tito, después que éste murió, en donde hay un bajorrelieve que describe la destrucción de Jerusalén.
fue como su hazaña, entre comillas, mayor, destruir el templo de Dios, tal como lo había profetizado el Señor, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Eso se lo debemos al general Tito. El cumplimiento de esa profecía, y bueno, estará ya siendo juzgado por lo que hizo, ¿no? Porque el Señor no lo va a dejar pasar a eso. Pero ahí, en ese bajorrelieve, se los ve a los romanos llevándose el candelabro del templo, la menorá, y las dos, junto con la mesa de los panes de la proposición, y las dos trompetas de plata que se mencionan en Números capítulo 10. Fueron a Roma y no se supo más de ellos. Aunque no parezca, esto tiene una gran enseñanza espiritual. Porque el Señor le dijo a los judíos, cuando ellos ponían en tela de juicio su predicación, y Juan el Bautista también, le dijo, si estos callaren, las piedras clamarán. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y podemos decir con toda seguridad que el pueblo de Israel, rechazando al Mesías, perdió la prerrogativa de poder anunciar las virtudes del Señor, y esas prerrogativas que recuperará en el milenio, aclaremos, Dios no ha fracasado con Israel. Al final todo Israel será salvo, nos dice Pablo a los romanos. Pero perdió la prerrogativa de anunciar, por medio de esas trompetas, estas cosas que se indican en Números capítulo 10. ¿Sobre quién cae ahora esta responsabilidad de, permítanme utilizar esta figura, de sonar las trompetas? Sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia. Entonces nos preguntamos a esta hora ya, ¿qué significado espiritual tienen estas trompetas? Porque ¿de qué nos serviría conocer la teoría de todo esto y la historia si no sacamos alguna enseñanza personal para nosotros? ¿Qué simbolizan las trompetas? ¿Quiénes las tocan? ¿Y para qué? En primer lugar, hay una palabra en el hebreo, de donde se traduce la Biblia, el Antiguo Testamento, que aquí se dice el sonido de la trompeta. La palabra literal es la voz de la trompeta. Con lo cual, nos orienta a saber de qué está hablando. Por otro lado, el material de la trompeta es una plancha de plata batida o golpeada a martillo, labrada a martillo. Así se hacían las trompetas. Como digo, eso es una técnica que hace que suene mejor la trompeta. Pero nos dice el Salmo 12, versículo 7, entre otras referencias a la plata, que la palabra de Dios es como la plata más refinada, más pura. Es decir que en toda la Biblia la palabra de Dios tiene muchas figuras, el agua también, pero la plata simboliza a la palabra de Dios. La plata es un símbolo de la palabra de Dios, en la misma Biblia. El Salmo 12:7, por ejemplo, lo aclara, lo deja bien claro. Entonces, observemos cómo funciona una trompeta. Es un hombre, un sumo sacerdote, haciendo sonar esa trompeta, y esa voz de la trompeta llega a los oídos del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, en base a eso, reacciona, porque las diferentes formas de tocar la trompeta lo llaman a diferentes actividades. ¿Estamos entendiendo? Es sencillo. Todavía están entre el pueblo de Israel las diferentes maneras, que son tres básicamente, de tocar la trompeta, porque como bien le dice el Señor acá a Moisés, depende de cuántas trompetas suenen y depende de cómo se toquen, ellos van a identificar el sonido y van a hacer lo que la trompeta le está indicando. Así que podemos observar que estas trompetas nos figuran la palabra de Dios, que es transmitida a través de los hombres. Porque la trompeta en sí, con todo su valor que tenga, debe ser tocada. Su voz es una voz humana, permítame decirlo así, porque está tocada por un hombre. Así que podemos trasladar esta simbología a lo que es nuestra vida aquí y ahora y decir que nosotros no somos la trompeta,
somos los que debe tocar la trompeta y escuchar el sonido, ambas cosas. La palabra de Dios está simbolizada en esas trompetas. Y la voz, como por ejemplo la voz de los profetas, y luego fundamentalmente la voz del Hijo, es la que hace sonar la trompeta y traslada esa voz al corazón de los hombres, al entendimiento de los hombres. Esto lo podemos entender mejor cuando en Juan capítulo 1 aparece Juan el Bautista predicando. Juan capítulo 1 del versículo 1 al 14 nos habla de la palabra, del verbo. El verbo era en el principio, estaba con Dios y era Dios. Dice, creó todas las cosas, la palabra, el verbo de Dios. Y luego ese verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Hablando obviamente y claramente del Señor Jesucristo, que es la palabra humanada, el verbo humanado. Entonces llegan, y es notable esto, Juan no estaba en Jerusalén, Juan estaba a orilla del río Jordán bautizando. Y dice, salía a él todo el pueblo y venía y se bautizaba. Es decir, que oían un llamado desde Jerusalén y venían a la orilla del Jordán y eran bautizados en el bautismo de Juan, en el arrepentimiento, el reconocimiento de sus pecados. El Señor se bautizó y como no tenía pecado, dice, subió luego del agua, inmediatamente. No hizo ninguna confesión de pecado. Subió luego, enseguida quiere decir. Porque no tenía pecado. Lo hizo, como le dijo el mismo Juan, para cumplir toda justicia. Entonces, llegan los judíos, envían a Juan a preguntarle, ¿y tú quién eres? ¿Eres el Cristo? No, no soy el Cristo. No negó, dice Juan capítulo 1. ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? No, no soy. ¿Y entonces tú quién eres? Le dice. ¿Qué le dijo Juan? ¿Qué dijo? Citando Isaías 40. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Soy la voz del que clama en el desierto. Ahora, juntemos todos estos pensamientos. Cristo es la palabra eterna, preexistente, por el cual fueron hechas todas las cosas y que se hace un hombre. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Y Juan qué es? Es la voz. Observemos esto, la palabra y la voz. ¿Qué hace la voz? La voz traslada la palabra. Y la palabra, como decía un antiguo creyente hace muchos siglos atrás, dice, la voz se apaga, pero la palabra queda. La voz es la encargada de trasladar la palabra desde el corazón de Dios al corazón mío. La voz traslada la palabra, la voz se apaga, deja de escucharse, pero la palabra queda sembrada en el corazón. Así funciona una trompeta. Sale un sonido, se traslada, se apaga, pero la orden que trasladó esa trompeta, como dice aquí, Números 10, queda y el pueblo reacciona. ¿Entendemos? Es sencillo. Entonces, estas trompetas tienen mucho que enseñarnos, porque tenían diferentes funciones, como justamente, como dice el Señor de su palabra, yo la envío y no volverá a mí vacía, vuelve haciendo la obra para la que yo la envié. Y esto, hermanos, debe hacernos pensar, porque nosotros estamos incluidos en todo este movimiento, siendo como somos, portadores de la palabra, y siendo, como es la iglesia, la voz de aquel que creó todas las cosas y que existe desde el principio, y por el cual todas las cosas tienen ser y fueron creadas, y que habitó entre nosotros, y vino para salvarnos. Nosotros somos la voz, como Juan. No es una presunción orgullosa, sino que la Biblia nos dice, también a través del apóstol Pablo, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, reconciliados con Dios. Ahí tenemos la figura de las trompetas. La trompeta, la palabra de Dios, trasladada y tocada por hombres para transmitir la voluntad de Dios al pueblo. Entonces pensemos en estas funciones que Dios le ordena a Moisés de estas trompetas. Lo primero que dice es convocar a la congregación.
la palabra de Dios nos llama a congregarnos. Ahora estamos semi-impedidos, digamos, de congregarnos como Dios manda, porque tenemos un problema, no vamos a hablar de eso, pero estamos algunos en sus casas y otros aquí en la iglesia. Es una anomalía que cuando se termine, cuando esto se arregle, pues se va a arreglar en algún momento, tenemos que volver acá a congregarnos, porque ese es el llamado de Dios. Ya lo dice Hebreos, no dejando vuestra congregación como alguno tiene por costumbre. El llamado de la palabra a congregarnos, porque congregándonos podemos experimentar algunas cosas que solo congregados se pueden experimentar. Por ejemplo, la más sencilla de todas es soportarnos los unos a los otros en amor. Si estamos cada cual en su casa, no podemos experimentar esto. Ustedes no me pueden soportar a mí, hermanos, si no están cerca mío. Así que lo lamento, pero me tienen que aguantar. Porque así lo dice la palabra de Dios. Tienen que soportarme en amor y para eso necesitamos estar juntos. Muchas veces, y yo puedo dar testimonio de eso, nos apartamos de la congregación, nos ofendemos, nos peleamos, nos enfriamos, lo que fuera. Recordemos siempre que hay una trompeta sonando que nos llama a congregación. Por otro lado también dice, cuando suenan las dos, y ese sonido, los judíos lo llaman el tequiá, que es un sonido continuo y con toda la fuerza. Ese era el sonido para llamar a la congregación. Es un sonido continuo, tequiá se llama en hebreo. Toda la fuerza para llamar a congregación. No se cortaba. Después había otro, cuando se llamaba las fiestas especiales, se llamaba el tequiá gedolá, el gran llamamiento, podríamos decir. Que era, se tocaba, miren, escuchen esto, se tocaba y se toca hasta ahora, hasta que se le terminaban las fuerzas al que estaba tocando. Soplaba, 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 hasta que se terminaba. Esto para que era para llamar a congregación. Son enseñanzas interesantes. Continuo y hasta que se termine la fuerza. Así nos llama Dios a congregación. Si sonaba una sola trompeta, se llamaba solo a los príncipes, a los que servían, a los que dirigían a la congregación, solo a los príncipes. Así que, hermanos, vemos un llamamiento a congregación, y no solo a congregación, un llamamiento al servicio, a acercarse al templo, los príncipes, para recibir las órdenes de Dios y obrar para Dios. Luego dice que se tocaba alarma. Se tocaba alarma. La palabra alarma es muy interesante en hebreo. Es la palabra teruá. La palabra teruá significa grito, rompimiento o algo entrecortado. Eso nos da la idea de cómo se tocaba. Si no, busquen en internet y fíjense cuando los judíos tocan el shofar, que es la otra trompeta que existe, y se toca de esa manera. El teruá, un sonido entrecortado que parece un grito de la trompeta. El sonido de alarma. En la Biblia nuestra se traduce alarma, o un grito entrecortado. Cuando fueron a destruir los muros de Jericó, ¿recuerdan? Tocaron alarma. Iban los sacerdotes con las trompetas y todo el pueblo dio grita, dice. Dio teruá. Como si fuera una alarma, un grito entrecortado. Que como bien dice acá, en el versículo 9, cuando viniereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma, tocaréis teruá con las trompetas y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios. Ese sonido entrecortado que parece una especie de grito pidiendo ayuda, ese es el sonido de alarma. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. Quiere decir que cuando sonaba ese sonido, era el momento de empezar a marchar.
Y cuando estaban en la tierra y sonaba ese sonido, era el momento de empezar a luchar. Pero era una lucha especial, porque dice, tocaréis alarma y seréis en memoria delante de Dios. ¿Cómo lucha el cristiano? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Así que el sonido de la trompeta era un clamor, y así lo interpreta el judaísmo hasta el día de hoy. Recordemos, nombramos el judaísmo, y aclaremos esto, porque tienen algunas enseñanzas que nos sirven. No todo lo del judaísmo sirve, porque está todo mezclado, como bien le dijo el Señor en su momento, invalidar el mandamiento de Dios con las tradiciones de los hombres. Hay cosas que no se pueden ni creer ni tomar del judaísmo. Pero estas costumbres, estas tradiciones antiguas, nos dan una enseñanza un poco más amplia de lo que significa. Ellos dicen que cuando la trompeta suena teruá, suena alarma, como dice la palabra acá, Dios se acuerda del pueblo, exactamente como dice aquí. Seréis en memoria delante de Jehová. Así que fíjense esta dualidad en ese sonido. Anuncia al pueblo, pero también Dios escucha ese sonido. Y al ser en memoria, seréis librados de vuestros enemigos. Seréis salvos de vuestros enemigos. Es decir, que también nos habla de la oración, que es justamente ser en memoria, ser recordado por Dios. Nos habla de eso. Y la oración que está fundamentada en la palabra de Dios. Porque nos dice con toda claridad, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Yo puedo pedir muchas cosas y Dios no responderme eso. Sino que el Espíritu gime con gemidos indecibles. Y también dice, demanda a Dios por nosotros. Es decir, que pide conforme a la voluntad de Dios. Y Juan dice, si pedimos conforme a la voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que hubiéramos recibido. Es decir, que la oración tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Fíjense todas las enseñanzas de estas trompetas. Todas las enseñanzas. Por otro lado, como hemos dicho, en el día de vuestra alegría, lo cual nos habla de la alabanza. Por supuesto, con el sonido de la trompeta, porque es un instrumento musical, al fin. Y en vuestras solemnidades, o sea, las reuniones especiales que Dios había marcado, todas las festividades judías que en el Pentateuco, en los libros de Moisés, eran 7. Primer grupo de 3 que podemos incluir, digamos, bajo el nombre de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y los bikurim, es decir, los primeros frutos. Luego, en el medio, entre los dos grupos de fiesta, la fiesta de Pentecostés, y luego, en el 7º mes, otras 3 fiestas. Así que 3, 1, 3, suman 7, y nos hablan de la obra de Cristo, primeramente, porque la Biblia habla de Cristo, de la obra de Cristo en esas fiestas, la Pascua, la primera venida de Cristo, el Pentecostés, descenso del Espíritu Santo, y la fiesta del 7º mes de la segunda venida de Cristo y del arrepentimiento de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque justamente el primer día del año, que es el primero del 7º mes, el calendario hebreo es muy particular, tiene 2 años nuevos. En la Pascua y en el 7º mes, 2 años nuevos, uno el año religioso y el otro el año civil. El primer día del año civil, que prefigura la segunda, repito, la segunda venida de Cristo, esas 3 fiestas que hay ahí, se llama, el primer día del año civil, se llama Yom Teruá. ¿Qué quiere decir? Yom es día, Teruá, lo hemos visto acá, el día del grito, el día de la aclamación, el día de las trompetas. Por eso esa fiesta, el primer día del año, se llama la fiesta de las trompetas. Ese es un día de sonar trompetas. La fiesta de las trompetas. Y con esto ya podemos ir acercándonos a la enseñanza del Nuevo Testamento, que nos dice, vamos a 1 Tesalonicenses 4, un versículo de lo más conocido y amado por los creyentes, en donde nos habla de la segunda venida de Cristo a buscar a su iglesia. Esto es muy importante que diferenciemos, de no confundir. Lo sabemos, pero conviene recordar. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia
y otra cosa es la segunda venida en gloria. Hay 7 años de diferencia. Todo conforma la segunda venida de Cristo, el día del Señor. Pero en uno, Cristo viene a buscar a su iglesia y a arrebatarla. Luego comienza la gran tribulación, los dolores de parto de Israel, como también se le llama, y al final de esos 7 años vuelve el Señor en gloria con todos sus santos a reinar sobre la tierra y comienza el milenio de paz. Cada uno de esos hechos que todavía no han llegado está simbolizado en estas 3 fiestas del 7º mes. Primero, el Yom Teruah, el día de las trompetas. Y nos dice 1 Tesalonicenses 4:16 que el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, el sonido de la trompeta moviendo al pueblo. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Yom Teruah, el día de las trompetas, el día en que el Señor viene a buscar a su iglesia, la quita de este mundo y comienza la gran tribulación. La próxima fiesta, después del Yom Teruah, es el Yom Kippur, que todos conocemos, el día de la expiación, el día del gran sacrificio, el día en que hay que afligir vuestras almas. Así le dice Dios al pueblo de Israel. Eso está justamente simbolizado en esta celebración del Yom Kippur, que no es una fiesta, sino una solemnidad, es decir, es un día de tristeza, que simboliza el arrepentimiento del pueblo de Israel en la segunda venida de Cristo. Y es notable que ese día no se tocaban las trompetas de plata, sino el cuerno de carnero, el shofar, que es otra trompeta, que también se toca. Así que no quiero confundirlos, hermanos, con todo esto, y luego viene la fiesta de los tabernáculos, que simboliza, como bien dice Apocalipsis, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el milenio, el período de paz en la tierra en la que Cristo gobernará en persona sobre esta tierra, los santos con él, Israel arrepentido y reconocido como Mesías. 1000 años, el año del jubileo. Así que vemos, hermanos, todas las enseñanzas de estas trompetas de Dios. Fijémonos en 1 Corintios 15, también vamos a mencionar 2 textos más y ya terminamos. Dios mediante continuaremos con este estudio el próximo domingo o el que viene. Dice 1 Corintios 15, 51 leamos mejor. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. El sonido de la trompeta que nos recuerda que esto que vivimos acá es provisorio, es pasajero y que un día, cuando la trompeta suene al final, seremos transformados, seremos distintos, seremos verdaderamente y cabalmente como el Señor quiere que seamos. Mientras tanto, escuchamos el sonido de la trompeta que nos llama a congregación. Escuchamos el sonido de la trompeta que nos llama a servicio. Escuchamos el sonido de la trompeta que nos da la alarma para la guerra. Fíjense en el capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 8, dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Y luego el versículo 11, si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro o extranjero al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. El sonido de la trompeta. El creyente debe escuchar el sonido de la trompeta. La enseñanza de esta voz de la trompeta, que se transmite por palabras humanas, pero viene de Dios, como simboliza la plata. Así que, hermanos, ¿qué es lo que yo no estoy escuchando de estas trompetas? ¿Es llamado a congregación? La trompeta con sonido tequiá, con sonido permanente, continuo, con toda su fuerza, me llama a congregación.
El sonido de la trompeta me llama a servir a Dios, a acercarme al templo, a recibir los mandamientos, los mandatos de Dios para mi vida. El sonido de la trompeta me anuncia que hay enemigos. Y el sonido de la trompeta también le recuerda a Dios y me tiene en memoria para defensa de mis enemigos. Y el sonido de la trompeta, al final, ese día glorioso que estamos esperando todos. Cuando escuchemos ese sonido de la trompeta final, que marcará el cambio eterno de nuestros cuerpos, ese sonido. También cuando escucho de las otras cosas, debo recordar aquel sonido de la trompeta final. Miren, ustedes recuerdan a Daniel, capítulo 3, cuando a Nabucodonosor no se le ocurrió mejor idea que hacer una estatua gigante de él mismo y hacerse adorar por todos los pueblos que él dominaba. Y Nabucodonosor le dice, cuando oyeres el sonido de la bocina, no era una trompeta de plata ni nada que ver, sino era un sonido de un cuerno. Cuando oyeres el sonido de la bocina, del pífano, o sea, de la flauta, y del tamboril, os postraréis. ¿Qué le respondió Daniel y sus amigos? No cuidaremos de obedecerte en este negocio, le dijeron. Hay trompetas que suenan, también. No es solo estas 2 trompetas que simbolizan a la palabra de Dios. Hay otras trompetas que suenan. Y todos se postraban, menos estos 4 amigos. Daniel capítulo 3, estamos hablando. No cuidaremos de obedecerte en este negocio. El Señor decía, la voz del extraño no seguirán. Porque no conoce la voz del extraño, no le resulta autoridad la voz del extraño. Ellos escuchaban sonar una trompeta. No cuidaremos de obedecerte en este negocio. Porque es una voz que yo no obedezco, hermanos. ¿Cuál trompeta escuchamos? La voz de la palabra del Señor que nos llama a congregación, nos llama a servicio, nos llama a luchar, nos llama a orar y nos recuerda la venida de Cristo, o estamos escuchando la trompeta de Babilonia, la bocina, el cuerno de Babilonia y el pífano y el tamboril, que nos quiere hacer adorar la estatua de un hombre, un Dios ajeno, perverso, al cual no hay que obedecer. Las trompetas debían ser escuchadas, debían ser atendidas. Las trompetas simbolizan la palabra de Dios. El sacerdote tocando la trompeta simboliza primeramente a Cristo, llamándonos, y en segundo lugar, a los creyentes, que son llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Alarma tocarán a sus partidas. Alarma tocarán a sus partidas. Será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tocaréis alarma y seréis salvos de vuestros enemigos. Hermanos, hay mucho más para decir. Vamos a terminar acá, en razón de la hora, pero quedémonos con esta idea. Hay una voz que nos llama permanentemente, una voz con sonido argentino, en el sentido de, Argentina significa de plata, eso significa la palabra argentino o argentina, de plata, de metal, de plata. Hay una voz que nos llama a congregarnos, a servirlo, a luchar, a orar. Y nos recuerda que un día va a venir al final el Yom Teruah nuestro, el día de la trompeta final, que nos llevará al cielo. Escuchemos la voz de la trompeta. Escuchemos la voz de la palabra del Señor. Escuchemos al Señor llamando. Como Juan decía, soy la voz. Y dice, venía él, todo Jerusalén y alrededores,
a bautizarse. Una trompeta sonando, una antorcha iluminando. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos, con estos pensamientos para que podamos recordar siempre este llamado permanente que se nos hace a escuchar la voz de la trompeta. Que el Señor nos bendiga.